SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, balance final de los beneficios caídos del cielo. Las empresas en general ya han recuperado los márgenes prepandemia. Hombre, hay sectores que se salen del mapa, como el sector energético, ¿no? Y por eso pusimos el impuesto extraordinario. Es la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. Entonces, en este año es fundamental que siga mejorando la renta disponible de las familias. Ya está mejorando. Hoy, balance de esos beneficios caídos del cielo. Son los beneficios extraordinarios para un sector, el energético, porque durante un año con la guerra de Ucrania se han disparado los precios de la energía y para sectores como la banca, porque a consecuencia de esa subida de precios han tenido que subir los tipos y, por tanto, sus beneficios. Hoy, lectura de esos beneficios caídos del cielo. Las 722 mayores empresas del planeta han aumentado un 89% sus beneficios con respecto a niveles previos a la pandemia. Porque nos entiendan, se han casi duplicado esos beneficios. Duplicarlos es un 100%, han ganado un 89% más. Eso significa que han ganado 1,1 billones, con B, de dólares en beneficios extra en 2021 y 1,1 billones de dólares, con B, de beneficios extra en 2022. 1,1 billones es prácticamente el PIB español de un año. Ese es el saldo para las 722 mayores empresas del mundo. En España, las 28 mayores empresas del país, los 28 grandes grupos empresariales, han sumado 18.000 millones de beneficios extraordinarios. 18.000. Este es el dato que hoy presenta ese balance definitivo de beneficios caídos del cielo que presenta Oxfam Intermón. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Vamos a hacer balance primero local, con estos 18.000 millones y con qué cifras, qué datos, qué números dibujan esos beneficios caídos del cielo aquí en España. Pues las principales empresas del IBEX 35 han incrementado sus beneficios respecto a lo que ganaban antes de la pandemia. En el año 2022, el último del que hay datos, incrementaron en 18.400 millones sus ganancias por encima de lo que es habitual. Normalmente ya ganan mucho, pues el año pasado ganaron ese mucho más 18.400 millones de euros. Y no fue solo en 2022, también en 2021 habían incrementado sus beneficios en prácticamente 16.000 millones de euros por encima de lo que era habitual. Es decir, que en esos 2 años las 28 principales empresas del IBEX 35 han incrementado sus beneficios en 34.000 millones de euros. Si vamos por sectores, las 5 principales empresas energéticas solo en 2022 vieron aumentar sus beneficios un 165% respecto al promedio que habían obtenido entre 2016 y 2019. Estas empresas consiguieron unos beneficios extra, beneficios caídos del cielo, de 11.700 millones de euros. Y esto contrasta en un momento en el que se incrementó con fuerza el número de hogares que durante ese mismo año, 2022, no podían mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Fue el 17% de la población la que estaba en esta situación. Eso en cuanto a las empresas energéticas. Si miramos a los bancos, los 5 principales bancos españoles ganaron en 2022 prácticamente 32.000 millones de euros, que es un 38% más de lo habitual antes de la pandemia. De esta cantidad, 6.400 millones fueron beneficios caídos del cielo que obtuvieron en un momento en el que empezaban a subir los tipos de interés y empeoraba la situación económica y de vulnerabilidad de más de 600.000 familias con rentas bajas y que tenían que dedicar más del 40% de sus ingresos a devolver créditos. Todo este es el mapa doméstico. Esta es la fotografía de esos 15.800 millones en un año, de 18.400 millones en otro, esos 32.000 millones conjuntos. Esta es la fotografía, insisto, en España. Y a partir de aquí, radiografía general sector a sector, porque hay obviamente 3 sectores que han sido especialmente afortunados. El primero, lógicamente, con una guerra sobre
el gas, con una guerra sobre el petróleo, ha sido el sector energético. Hemos incrementado nuestros beneficios hasta alcanzar los 4.300 millones de euros, a pesar de que en España nos ha caído un 19%, consecuencia de unos costes más elevados. Un sector, el energético, que en la parte privada nos deja cifras absolutamente abrumadoras. En 2021 y 2022, 45 grandes empresas energéticas de todo el mundo obtuvieron beneficios extraordinarios, insisto, por encima de su media histórica, beneficios caídos del cielo de 237.000 millones. Esa es la parte privada de la empresa. La parte personal es que 96 personas, 1.000 millonarias, vinculadas a la energía, suman una fortuna de 432.000 millones de dólares, 50.000 millones más que el año pasado. Es la mitad del PIB español. Así que el sector energético es, balance final, el sector que ha ganado esta guerra. Es el sector que más se ha beneficiado. Y estos son los datos que hoy publica Suma con los balances de cada una de las bolsas y de cada una de esas empresas Oxfam. Pero lo preocupante es lo que apunta el Banco de España, lo que apunta el Ministerio de Economía y lo que apunta el Ministerio de Hacienda. Y es que no han ganado más porque ha subido el precio, porque se han beneficiado de la inflación, sino que han ganado más porque han ampliado sus márgenes de beneficio, porque donde antes cobraban un 5%, donde antes ganaban un 5%, por cada 100 euros que vendían se anotaban 5 de beneficio, ahora por cada 100 euros que venden se anotan 17 de beneficio. Se han triplicado los márgenes, por ejemplo, de las petroleras entre antes y después de la pandemia. Denuncian, insisto, Banco de España, Hacienda, Economía. El del sector energético, tanto la generación, producción y distribución de carburantes como la generación y distribución de electricidad y gas, donde hemos visto una ampliación muy significativa de los márgenes empresariales que confirma que las medidas que ha venido adoptando el gobierno... El secretario de Estado, Gonzalo García Andrés. Pero antes del gravamen, las medidas para moderar... El sector petrolero ha aumentado sus márgenes de un 5 a un 17%, dice el Banco de España. El sector eléctrico de un 15 a un 23,7%. Esto es lo que ha ocurrido. No solamente han aumentado los precios, sino que ese sector ha aprovechado ese aumento de precios para aumentar también márgenes, para ganar más por cada litro de petróleo o kilovatio que vendían. Este ha sido, sin duda, el sector afortunado. Ha ganado la guerra el sector energético. Y luego está el sector de la alimentación. Se nota pues que los precios están subiendo, todo sube y claro, pues uno llega muy justito. Quien está en la media está sufriendo ese desajuste. La calidad de vida. Y el sector de la alimentación tiene una lectura más sutil y más compleja. Cosas que no puedes prescindir, como son los alimentos y el día a día. Porque los márgenes de beneficio de todo el sector han caído. ¿Por qué? Porque en el campo los precios han caído, pero gran distribución y pequeño comercio han visto aumentar primero sus márgenes y menguarlos después, dicen los datos del Banco de España, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda. Durante algunos meses han estado aumentando y aumentando y aumentando sus beneficios, hasta ver cómo empiezan a caer las ventas, porque la gente no se lo puede pagar, y de repente esos márgenes han vuelto a menguar, pese a que en el último mes vuelven a vivir cierto repunte. El Ejecutivo les pide que moderen esos márgenes de beneficio. Los márgenes empresariales tienen que contribuir con su moderación a que la inflación quede de manera duradera en este nivel que ha alcanzado, ya por debajo de su objetivo a largo plazo. Esto permitirá que continúen las ganancias de poder adquisitivos de los salarios y que España siga en esta posición en la que se ha colocado como el país grande de la Unión Europea con la inflación más baja. Nos queda un tercer sector, y ese tercer sector es el de la banca, fruto de la subida de precios. Y para contenerla se han subido los tipos. ¿Qué ha ocurrido? La banca está cobrando más a quienes tienen deuda con los bancos. Están cobrando más, por ejemplo, por las hipotecas, pero no están pagando más a quienes tienen ahorros. Y esa diferencia, ese aumento, es
un aumento de márgenes. No solamente les está beneficiando la subida de tipos, esos beneficios más o menos caídos del cielo, sino que también les está beneficiando el aumento de márgenes. Y hemos obtenido resultados mejores que nunca y quiero destacar de manera responsable. En total, 32.000 millones, de los cuales 6.400, dice hoy Oxfam, se deben exactamente a esto, a la subida de tipos, a esos beneficios caídos del cielo. Es un orgullo. A partir de aquí, y con estos datos, a partir de aquí y con esos tres sectores, energía, alimentación y banca, se abre un doble debate. Y es el de si deben vigilarse y deben regularse los márgenes, si una empresa puede y debe ganar cuanto pueda, o si los beneficios han de ser también con componente social, es decir, menguar márgenes en momentos como una guerra, o menguar beneficios en un momento en los que las familias están cruzando las dificultades que están cruzando. Se abre un debate sobre qué modelo de empresa se busca y se abre un debate sobre si hay que vigilar o no esos márgenes. Lo ha abierto el propio Banco Central Europeo, Christine Lagarde. The first phase was led by firms, which reacted to steeply rising input costs diciendo que las empresas son las que han aumentado sus márgenes, defendido sus márgenes y que eso han aumentado los precios. Lo ha dicho también un observatorio de los márgenes empresariales que ya está siendo considerado también un referente en Europa porque el propio Banco Central Europeo ha señalado el gobierno estableciendo ese observatorio de márgenes y ha protestado a esa vigilancia y a ese seguimiento la patronal, la COE. Yo creo sinceramente que se dediquen a lo que se tienen que dedicar y a las empresas también nos dejen trabajar en lo que sabemos hacer. Por tanto, yo creo que es menos meterse con lo que hacemos, que creo que lo hacemos bastante bien, y que se dediquen de verdad a lo que hay que hacer, que es pensar, que es cómo hay que trabajar. Ese es el primer hilo conductor, esa es la primera implicación de estas cifras. Hay que vigilar márgenes, hay que regular márgenes, hay que tener en cuenta márgenes de beneficio de las empresas o no. El segundo es de diagnóstico fiscal. Hay que establecer impuestos en estas circunstancias. Hay que convertir estos impuestos en impuestos permanentes. El Ejecutivo los anunció inicialmente temporales. Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría. Y por eso vamos a poner en marcha, como quiero expresarles a continuación, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años. Hoy Oxfam dice nada de los próximos 2 años. Esto ha de ser permanente porque esos beneficios están siendo consistentes y muy abultados. La respuesta, de nuevo, empresarios, Círculo de Empresarios, su presidente, Manuel Pérez Sala, diciendo: nosotros consideramos que los impuestos deben ser impuestos ajustados a la capacidad de recaudación de la economía española. Impuestos que fomenten la inversión y la generación de empleo. Impuestos que defiendan los intereses generales y no los intereses ideológicos de algunos partidos políticos. Así que estas son las cifras. Esto es lo que tenemos. Beneficios caídos del cielo en este tamaño. Estos los márgenes, porque no solo ha habido más ventas, ha habido también más costes trasladados al consumidor. Y una implicación de si hay que vigilar y regular esos márgenes, si hay que vigilar y posponer estos impuestos o no. Coordinador de investigación en Oxfam Intermón, Íñigo Macías, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me va a permitir que, como todas las entrevistas, yo se la haga a la contra. Así que me va a permitir que asuma los argumentos de quienes les contestan y que vayamos uno a uno. Primero, dicen ustedes petroleras y dicen ustedes eléctricas. Han ganado mucho durante muchos años. El argumento de las petroleras es: oiga, nos piden ustedes más, pero cuando nosotros perdíamos dinero o no lo ganábamos, ustedes no nos daban más. Es injusto exclamar o reclamar ahora dinero a las petroleras cuando antes no se les ha subsidiado.
Bueno, a ver, ese argumento es un poco falaz, ¿no? Porque para empezar, cuando las empresas no tienen beneficios, no solo dejan de pagar impuestos, sino que se crea una posición acreedora respecto al fisco, ¿no? Es decir, se le acumulan una serie de créditos fiscales que posteriormente, cuando tienen beneficios, pues no los pagan, ¿no? Lo que observamos es que, por ejemplo, en el caso de España, para las 5 principales empresas energéticas españolas, los beneficios tan solo en 2022 fueron un 165% superiores al promedio observado durante los 4 años de la pandemia, ¿no? Entre 2016 y 2019. Por lo tanto, es difícil justificar que no se le ponga un impuesto adicional para estos beneficios caídos del cielo por las circunstancias que hemos estado viviendo. Hay un segundo argumento. Dicen ustedes, con un impuesto del 90% aplicable a esos beneficios, se podría generar hasta 941.000 millones de dólares globales para hacer frente a la pobreza, al cambio climático. ¿Un impuesto del 90% no es un impuesto expropiatorio? Bueno, es un impuesto expropiatorio en las circunstancias en las que estamos hablando, que son los beneficios caídos del cielo, es decir, estamos hablando de unos beneficios que no tienen nada que ver con las decisiones que hayan tomado previas, decisiones de gestión, con inversiones anteriores, sino lo que tenemos es que los beneficios que han tenido estas grandes empresas, que comentas en este caso a nivel global, pues vienen impulsados por unas circunstancias que tienen que ver primero con la pandemia y posteriormente pues con la crisis de precios que ha venido impulsada por el conflicto de Ucrania, ¿no? Lo que nos dice la teoría es que si grabásemos esos impuestos incluso a tasas tan altas, no distorsiona las decisiones de las empresas, porque no las esperaban estos beneficios, ¿no? Son beneficios que son caídos del cielo y que, insisto, no tienen nada que ver con decisiones previas de inversión, con decisiones afortunadas de la gestión, etcétera, sino que son completamente exógenas al actuar normal de las empresas. Hay un tercer contraargumento, y es: los impuestos empiezan siempre siendo temporales, siempre se empieza así y siempre acaban siendo permanentes. ¿Por qué hacer un impuesto permanente cuando toda esta subida de tipos, todos estos precios de la energía y todas estas circunstancias pasarán? ¿Por qué abogar por un impuesto permanente cuando la coyuntura es simplemente temporal? Pues primero porque lo que necesitamos es tener, en economía existen eso que se conoce como los estabilizadores automáticos, ¿no? Que de alguna manera lo que permiten es evitar ese impacto desigual que estamos viendo en este caso, ¿no? En este caso estamos viendo que pues aumenta el coste de la vida, y lo que vemos es que las empresas ven cómo aumentan sus beneficios mientras que los salarios pues pierden poder adquisitivo, ¿no? Tenemos que tener unos mecanismos que compensen ese impacto desigual en estas circunstancias sobrevenidas, como en este caso pues ha sido la guerra de Ucrania. Entonces lo que queremos es que este tipo de impuestos pues sean permanentes, pero que se activen de manera automática, que establezcamos los eventos que harían que estos impuestos se pusiesen en marcha. Y el segundo motivo es porque lo que vemos es que cada vez más el actual impuesto de sociedades, no solo en España, sino como está definido en la gran mayoría de los países de todo el mundo, pues está lleno de agujeros y está siendo incapaz pues de recaudar los ingresos por este impuesto cuando aumentan el resultado contable. Cuando uno ve a largo plazo cómo ha evolucionado el resultado contable de las empresas, cuánto han ingresado, y lo comparamos con la base imponible, y no solo con la base imponible, sino con lo que han pagado con impuesto de sucesiones, con impuesto de sociedades, pues lo que vemos es que cada vez la distancia es mayor, ¿no? Las empresas ganan más, pero cada vez pagan menos impuesto de sociedades. ¿No hay un riesgo de retroalimentación? Yo le pongo más impuestos, la empresa me pone más precio. Yo le pongo más impuestos, la empresa me cobra más a mí. ¿No hay un riesgo de que más presión fiscal signifique más precio para el consumidor? Efectivamente, ese riesgo existe. Ese riesgo se ve muy diluido si realmente estamos hablando de mercados competitivos en los que las empresas pues compiten unas con otras. Desafortunadamente lo que vemos es que cada vez en más mercados existe una menor competencia, y por lo tanto las empresas sí que tienen mayor capacidad de trasladar directamente esos impuestos al consumidor en el precio final, o incluso a las personas trabajadoras con las personas trabajadoras con menos salarios, ¿no? Ahí lo que es importante también son las actuaciones que podemos
llevar a cabo en términos de regular el mercado, ¿no? De conocer cuál es la situación de competitividad que tiene el mercado. Pues en este punto, por ejemplo, es importante, aunque todavía tenemos que acabar de ver hasta dónde llegar ese observatorio de márgenes empresariales, para conocer realmente cuál es el comportamiento de las empresas pues en estas situaciones, ¿no? No solo en situaciones sobrevenidas como las que estamos viviendo, sino qué es lo que ocurre cuando se impone un nuevo impuesto a una cierta actividad, a un cierto sector de actividad y cómo se traslada pues al productor final o incluso en salarios y contratación de personas. Coordinador de investigación en Oxfam Intermón, Íñigo Macías, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hoy este es el saldo empresarial, estos son los beneficios empresariales caídos del cielo, y el saldo en la calle. No llegamos a final de mes, casi. Hay que mirar lo que compras, lo que gastas en el supermercado, lo que gastas en el ocio sobre todo. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.